Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Mi amada familia en Cristo, un abrazo grande, fuerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos complace realmente en esta hora de la noche poder compartir con ustedes. Le damos la gloria al Señor por permitirnos reunirnos en esta plataforma con un solo propósito: estudiar la palabra del Señor. Y aplaudimos de verdad gratamente el esfuerzo de las personas para unirse a la reunión, porque es meritorio hacerlo, superando dificultades, y eso lo ve el Señor. El Señor mira los corazones que están deseosos de crecer, madurar para dar fruto. Le voy a pedir el favor, en este orden de ideas, a nuestra hermana y secretaria en IUJ La Gloria, Yubices Valencia Castillo, con las buenas noches para ella, su esposo y su hija, que estemos orando, entregando este tiempo al Señor. Amén. Amén, amén. Palabra, Señor. Ya te nombramos. Están pidiendo por allí comida. Vente por allí, ven. Ven por allí. Con el hermanito. Hermanito. Dile hola, hermanito. Entra. Chao. Ve para allá. Llámala. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Yubiset. Bueno, sé que hay personas que se están conectando por primera vez. Nos ponemos en contexto. Este es un espacio que el Instituto Bíblico REP, que es el ente, el órgano oficial del Concilio Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia, para educación y formación bíblica. El Instituto Bíblico REP hace parte esencial del Departamento de Educación del Concilio. Y nuestra misión es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En esencia, esa es nuestra función, nuestra responsabilidad, el llamado como maestros, como ministros, maestros, pastores que enseñamos. Estamos con ese anhelo de contribuir con lo que el Señor nos ha dado para que la gente crezca en el conocimiento de la palabra. El instituto tiene sus clases normales los sábados en la tarde, en línea, online, de 3:30 a 6:30, modalidad a distancia. Correcto, muchos de ustedes lo toman de una u otra manera. Pero hemos abierto el espacio por orden divina de los miércoles, y se llaman cursos de extensión.
Y este primer curso, porque este es el primero que estamos desarrollando, corresponde al estudio de Hebreos. Y esta es la enseñanza número 23. Es el miércoles número 23 que nos reunimos a estudiar de Hebreos. El estudio general de Hebreos se llama Superando lo Mejor. Es un estudio de Hebreos. Y estamos en este momento cursando en el capítulo 6, a la altura del verso 1 y 2. Y en Hebreos 6, 1 y 2 dice la Escritura en estos términos, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, Reina Valera del 60, Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son los fundamentos de la fe cristiana. Y aquí hablamos de rudimentos, de básicos, de conocimientos esenciales, iniciales, primarios, que son determinantes para la fe cristiana. Y estamos desarrollando en este momento la fe en Dios, que es el fundamento número 2, con el cual empezamos hace 15 días. Hace 8 días, recuerden que por circunstancias familiares no pudimos desarrollar la enseñanza, no se desarrolló la enseñanza. Hoy reiniciamos y hacemos la segunda parte del fundamento de la fe en Dios. El segundo fundamento, la fe en Dios. La fe que fundamenta y perfecciona. Y transitamos hace 15 días en esos caminos espectacularmente hermosos que nos hablan de la fe en el Antiguo Testamento, que nos confrontan, pero también nos animan, nos exhortan, nos alientan y nos ponen como referencia la importancia de la fe en todo el contexto bíblico cuando se trata de nuestra relación con Dios. Y en el Antiguo Testamento vimos varios aspectos de ello. El caso de Abraham, por ejemplo, la fe de Abraham. Algo especial, lo que los salmos nos hablan de la fe, etc. El hecho es que hablamos de aspectos esenciales de lo que es la fe. Y la empezamos a mirar desde el Antiguo Testamento para poder dar una consistencia bíblica amplia y entender por qué se aborda acá en Hebreos como un fundamento y adicional se llama como un rudimento. Y es que definitivamente la fe sustenta todo. Sin fe no hay nada. De hecho, la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, habiendo transitado por los fundamentos esenciales de la fe en el Antiguo Testamento, ahora nos adentramos en su manifestación más plena, más directa, y es esa fe que obra por el amor, que es la que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la fe que experimentamos no por mérito propio, no por capacidad nuestra, no por premio a nuestras habilidades, sino por gracia y amor del cielo. Es la fe que solo por la gracia de una vida abundante en Jesucristo recibimos y con la cual nos mantenemos firmes en el fundamento que es el Señor Jesús. De tal manera que inspirados por la noble y sublime declaración de que en Cristo Jesús solo vale la fe que obra por el amor, caminamos en este segundo pilar de la doctrina fundamental cristiana, la fe en Dios. Ahora en la perspectiva del Nuevo Testamento. Y no estamos hablando de un concepto abstracto, inicuo, imposible de percibir, vano, que se pierde en los anhelos nobles de un corazón deseoso. No, estamos hablando de algo real.
algo que vibra en nosotros, algo que nos hace mantener los ojos puestos en Jesús. Es una dinámica poderosa que nos afianza y da propósito a nuestra vida como creyentes. Esta fe es una rica herencia, arraigada en la confianza, lealtad y fidelidad que resuena desde el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos muy bien encapsulado, muy bien presentado en aquella declaración del profeta Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Eso está en Habacuc 2:4, recordemos. Mas el justo por su fe vivirá. Y como principio vital, esta declaración también se manifiesta en el Nuevo Testamento, siendo dimensionada a un nivel de poder y dinamismo sin precedentes por la obra del Espíritu Santo. Mas el justo por su fe vivirá. Y con la obra directa, la presencia directa, el trabajo directo del Espíritu Santo, toma una dimensión mayor, obviamente. Desde nuestra perspectiva doctrinal, como pentecostales que somos, la fe trasciende la creencia de algo estático. No, la fe es algo vital, viva, creativa, dinámica. Y se activa mediante la palabra específica de Dios, el rema que Dios trae por revelación. Y también se manifiesta a través de la confesión visible del creyente con sus hechos de vida, con lo que habla, con lo que hace. Recordemos que nosotros no solo hablamos con palabras, hablamos con nuestros actos. Y la fe no solamente se evidencia con lo que decimos, la fe se manifiesta y proyecta con lo que hacemos. De tal manera que los hechos hablan por sí mismos. Y debemos hacer de tal manera tan contundente las cosas que las palabras no se escuchen. ¿Cómo es que dices tú, mi amor, referente a los hechos contra las palabras? La pastora Elizabeth tiene un... Amén. Son los hechos, hermano. Y aquí nos permite esto entender mucho mejor lo que la palabra cita en el Nuevo Testamento en el libro de... ¿Cuál es el libro que dice que la fe sin obras está muerta? Allí. Que la fe debe tener obras. La fe nos conduce a realizar cosas. O si no, no se vería la fe, no se manifestaría la fe. Por eso vamos a explorar precisamente esa mecánica espiritual, ese dinamismo. ¿Cómo es que la fe impulsa nuestra vida? Porque a su vez la fe es impulsada, dinamizada, potenciada por el amor y obra del Espíritu Santo. Y opera de manera tangible y transformadora en la vida del cristiano del Nuevo Testamento. Santiago dice eso, que si no hay obras, ¿dónde está la fe, verdad? Y Santiago nos exhorta a ello. En ese orden de ideas, consideremos un primer aspecto. La fe que se oye y se habla. Ojo, la fe que se oye y se habla. Vamos a ir a Romanos 10:17. Es un pasaje muy conocido. Alguien dirá, pastor, usted está enseñando de Hebreos, ¿por qué se va por Romanos y no habla de Hebreos? Estoy hablando de Hebreos, hermano. Un fundamento.
La fe en Dios. Estamos desarrollando la fe en Dios, que es un rudimento, un básico, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, los dos no estaríamos aquí reunidos, hermano. Si no hay fe, nosotros no estaríamos acá como creyentes. Yo no estaría aquí como pastor, como maestro, no. Estaría en otro lado. Tal vez hasta muerto. Pero esa fe divina, esa fe celestial, esa fe de Cristo, esa fe de vida, a cada uno de nosotros nos ha puesto donde estamos. Por eso nos reunimos. Y Romanos 10, 16, 17 le pido el favor a Joyce Smith, que nos ayude colaborando con la lectura de Romanos 10, 16, 17. Joyce, por favor. ¿Tienes audio, Joyce? Parece que Joyce no tiene audio. Entonces, Pastor Raimundo, por favor, Romanos 10, 16, 17, con las buenas noches, Pastor Raimundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vamos a desarrollar una explicación, una exégesis de este pasaje. Ya llegaremos en nuestra congregación. En nuestra congregación IUJ La Gloria estamos desarrollando un estudio de Romanos. Ya llegaremos allí y podremos hablar más en detalle de este aspecto. El hecho es que Pablo recuerda lo que expresó el profeta Isaías. Y habla en una pregunta, o mediante una pregunta se expresa con esa duda: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Quién ha creído a la palabra? ¿Quién ha creído a la verdad de vida? Y dice, así que la fe es por el oír. Pero no oír cualquier cosa, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando hacemos una exégesis de esto y vamos a los contextos, estamos encontrando que estamos hablando de hablar de Jesucristo. Por eso en Biblia, en una versión contemporánea, dice así, voy a leerlo acá. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje, el evangelio. Que se oye la palabra de Cristo. Mami, por favor, ubica ese pasaje en Nueva Traducción Viviente como dice, o en TLA. Por favor. Traducción Lenguaje Actual o Nueva Traducción Viviente. Romanos 10, 16, 17. Vamos a escuchar en otra versión, más conocida aún como Nueva Traducción Viviente o TLA, que también trabajan versiones en lenguajes contemporáneos, un castellano mucho más fácil de entender y que ayuda básicamente a tener claridad en la idea que transmite la palabra. ¿Cómo dice entonces allí? Aleluya. Amén. Así que las personas confían en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo.
Y ese mensaje se llama Evangelio. Así es sencillo. El apóstol Pablo establece el mecanismo fundamental para la generación de la fe, ahí en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Tomando como referencia esta Reina Valera del 60, la versión Reina Valera del 60. Vamos a mirar un poquito brevemente un análisis del griego allí. En ese original se revela una distinción teológica muy importante. La palabra utilizada desde el griego para palabra no es logos, sino rema. Atención. Hay un micrófono abierto. Así dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ese 10:17 de Romanos, la expresión palabra, el vocablo palabra, no es logos, sino rema. Vamos a mirar qué implica esto. El logos, atención, el logos es la expresión griega del griego que se usa, por ejemplo, en Juan 1. Hay un micrófono abierto, por favor, verifiquen los micrófonos. En Juan 1, vamos un momento a Juan. Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa expresión verbo de Juan 1:1 es del griego logos. Y esa palabra logos, que se usa como verbo en Juan 1:1, se refiere a la palabra de Dios en su totalidad. El logos en este contexto se refiere a la palabra de Dios en su totalidad. La revelación completa, objetiva y escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos hablando de la mente, el consejo de Dios eternamente establecido en la Escritura. Esa voluntad perfecta de Dios que se registró en la Escritura. Toda. Ahora, atención. Por favor, atención. Todos los creyentes en promedio, y máxime los que estamos aquí reunidos, hemos escuchado la expresión logos y la expresión rema. Y estamos haciendo énfasis que ese logos habla del verbo y se usa, por ejemplo, en Juan 1:1. Y cuando uno mira la palabra verbo en Juan 1:1, está hablando del mismo Señor Jesucristo, la manifestación visible de Dios, que es la palabra. Ahora, rema. Rema, tomando el original griego rema, se refiere a una porción específica de ese logos. Ojo, el rema es una porción específica de ese logos. El logos es la totalidad de la palabra, toda la palabra. El rema es una porción específica de ese logos, de la palabra que el Espíritu Santo vivifica y habla directamente al corazón de la persona en determinado momento, en una situación particular. Es cuando tú dices, esa palabra era para mí, y leíste X versículo, y era para ti. Ese es el rema. Por eso muchas veces nos han escuchado cuando decimos, esperamos que esta palabra sea un rema en su corazón. O sea, que la porción de la palabra que se está transmitiendo llegue de tal manera que sea vivificada, que sea iluminado ese corazón, que sea revelada en esa vida. Pero repito, el rema se refiere a una porción específica de ese logos que el Espíritu Santo vivifica y habla directamente al corazón de una persona en un momento determinado, en una situación particular.
Es la palabra escrita hecha una palabra viva y personal para él ahora. Repito esto, es la palabra escrita hecha una palabra viva y personal para él ahora. Por eso ustedes han escuchado muchas veces a mi esposa que dice, ¿el fundamento bíblico cuál es? Que el Señor me habló. ¿En dónde está el fundamento bíblico? ¿Con qué versículo habló el Señor? Cuando tomas una decisión y dices, no, por fe. ¿En dónde está la palabra que te afianza eso de por fe? No es que yo lo voy a hacer porque el Señor me dijo. ¿Cuándo el Señor te habló? ¿Dónde está la porción bíblica que diga que sustente esa afirmación y esa seguridad? Si no hay un fundamento bíblico que sustente la afirmación que es por fe, es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló. Hermano, estamos actuando directamente con ligereza e irresponsabilidad de carne, no más. Porque el rema debe estar claramente definido en nosotros. Esa luz reveladora debe estar claramente establecida en nosotros para poder actuar. Ahí es cuando el Espíritu Santo direcciona, establece un camino, un paso a seguir. Por lo tanto, la fe que transforma situaciones no nace simplemente de una lectura académica, intelectual o muy devocional del loco. No, es que yo leo la escritura. Magnífico que la leas. Yo leo todos los días la Biblia, magnífico que la leas. Pero lo estás diciendo bien, la leo. Pero es que ahí no se puede quedar esto. El buscar la dirección de Dios a través de su escritura, que es su voluntad, no se queda solamente en decir, la leí. Hay que ir más allá. Y hay que añorar ese rema. Hay que orar y decir, Señor, háblame, ilumíname. Necesito una respuesta, una guía, que tu palabra me guíe, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, venga en auxilio mío y me diga qué hago. Y la palabra te va a guiar, el Espíritu Santo te va a indicar qué hacer. Por eso a veces hay tantos errores en nuestras vidas, hermano. Tantos errores que cometemos. Por ligerezas. La palabra rema, ese rema nace en el momento en que el Espíritu Santo toma lo que Dios ha enviado. Establece algo que está en la Escritura y lo transfiere a tu corazón, a tu hombre interior como luz. Ahí está la palabra específica, oportuna, que llegó justo en el momento, divinamente inspirada. Justo el domingo el pastor en la predicación habló de X tema, usó tales versículos o usó tal versículo y alguien dice, eso era para mí. Gloria a Dios. Recuerdo, a propósito de esto, ya hace años, era un auditorio de cerca de unas 500 personas donde yo estaba enseñando una clase de instituto. Era un auditorio grande, un público grande, muy formado él. Yo estaba enseñando, no recuerdo ahorita qué estaba enseñando, pero yo preparé la clase. Era como un martes en la noche que iba a enseñar tal vez. Y recuerdo muy bien que ese día por la tarde me senté a revisar el material con el que iba a trabajar la enseñanza. Y hubo un momento en que en una de las diapositivas que yo iba a usar, hubo en mí algo pero tan profundo, tan determinante, tan convincente, tan vehemente dentro de mí, que en esa diapositiva agregué un versículo, X versículo que en ese momento llegó a mí, de alguna manera llegó.
Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo me dijo así directamente, Daniel Hugo, por favor, escribe en la diapositiva número 7 tal versículo y hablas así y así el versículo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que dentro de mí discerní, había algo, había una convicción, había un anhelo en ese momento, en esa diapositiva de colocar ese versículo y lo ubiqué allí. Fue el único arreglo o ajuste que hice en ese grupo de diapositivas. Bueno, fui a enseñar mi clase, enseñé mi clase y recuerdo bien que cuando llegué a esa porción, enfaticé en ese versículo algo que aún ni siquiera estaba escrito allí como tal, y se enfatizó y se habló y siguió la clase. Ok, perfecto. Se fue como un martes, jueves, algo así. Al domingo siguiente alguien me buscó cuando terminó el servicio. Llegó y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Sí, claro, a la orden, hermano. Se presentó, soy fulano de tal, hago parte del grupo tal, estaba escuchando su enseñanza tal. Ah, qué bueno. Le cuento, hermano, que cuando usted habló de tal cosa y usó tal versículo, hermano, eso era para mí. Estaba esperando esa respuesta del Señor. Ahí el Señor me habló. Ahí tuve la respuesta a algo que yo estaba esperando y por lo cual llevaba días esperando y que estaba orando por ello. Y el Señor lo usó esto para hablarme y esa fue la respuesta que yo necesitaba. Gracias por ser el instrumento de Dios para mi vida en ese momento. Bueno, la gloria es para el Señor, la alabanza es para Él. Por eso estamos diciendo que ese es el rema que llega en el momento que el Señor sabe que lo necesitamos. Palabra oportuna y divinamente inspirada que enciende una convicción en el espíritu humano. Y ahí viene una fe que se solidifica. Puede ser para recibir sanidad, para que llegue una provisión, para dar un paso determinado, para asumir una decisión. Yo no sé qué, pero algo pasa. La fe viene cuando Dios nos habla personalmente a través de su palabra escrita. Ah, hermano, pero es que yo escuché al predicador. Sí, pero el predicador seguramente con toda certeza está usando la palabra escrita para hablar, para sustentar el mensaje. Lo que el predicador está diciendo tiene como fuente la escritura, hermano. Entonces la fuente es la escritura. Y de ese logos general llega un rema particular. Ahí está la necesidad, la fe que se oye, la fe que se habla. ¿Y yo qué confieso entonces? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, la convicción que me da la palabra, la certeza que me transmite el rema que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Un segundo aspecto acá es esa fe que llama y crea. Ahí en Romanos 4:17 dice la palabra, una fe que llama y crea. Recordemos que estamos hablando de la fe en Dios, segundo fundamento de Hebreos 6:1, como fundamento de la fe cristiana, la fe en Dios. Ya pasamos por el Antiguo Testamento, ahora estamos hablando en el del Nuevo Testamento. Y Romanos 4:17 dice, delante de Dios, tal como está escrito. Romanos 4:17 estoy leyendo. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Esto es poderoso, hermano. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Aleluya. Aleluya. Qué cosa tan impresionante, hermano. Solo Dios puede transmitir una convicción de esa naturaleza. Esta porción en Palabra de Dios para Todos dice así.
Así dicen las Escrituras, una versión contemporánea. Te he hecho padre de muchas naciones. Ojo, te he hecho, le dice Dios a Abraham. Te he hecho padre de muchas naciones. Dios que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. Hermano, Dios habla. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer. Es que, hermano, a ver, perdóname, pero es que los necios somos nosotros, hermano. Los que nos complicamos somos nosotros. Los que buscamos arandelas somos nosotros. Los que nos queremos ir por las tangentes somos nosotros. Los que queremos buscar un trébol de 4 hojas somos nosotros, hermano. No. Es sencillo. Dios habla. ¿Le creemos o no le creemos? Pablo, al describir la fe de Abraham, ahí en Romanos 4:17, Pablo, al describir la fe de Abraham, define la naturaleza del Dios en quien él creyó. Porque Dios dijo, te he puesto por padre de muchas gentes, te he hecho padre de muchas naciones. El Dios Todopoderoso le estaba hablando y Abraham le creyó. Ese Dios que da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen un Dios Todopoderoso. Está revelando el poder soberano creativo del único Dios grande y maravilloso que existe. Que se le reveló de tal manera a Abraham y lo llevó a un nivel de convicción de esa dimensión. Mire, el verbo griego kaleo, que se traduce como llama, de llamar, no significa simplemente nombrar algo que ya existe. No. Implica un llamado soberano que trae a la existencia un acto de creación verbal. Dios, con su palabra, crea. Es el mismo principio de Génesis 1, donde Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. La luz fue, sencillamente. Mire, Dios no solamente dijo que Abraham, siendo anciano y sin hijo, sería padre de muchas naciones. Él no solo lo dijo. Atención a esto. Dios no solo se quedó en decirlo. Dios lo constituyó como tal a través de su palabra declarada. Lo realizó con la declaración divina. Estaba hecho desde el momento que Dios lo dijo. Es como llamar a algo que no existe a que fuera realidad. Con el tiempo se dio la realidad. Eso no existía, pero en el plan de Dios sí. Para Abraham no existía, pero él por fe lo recibió. Porque quien se lo decía, se lo garantizaba, Dios. Ese principio tiene para nosotros una implicación directa. Que la palabra en 5.1 de Efesios dice que debemos ser imitadores de Dios. Vamos a Efesios 5.1. Vamos a Efesios 5.1. Vamos a buscar Efesios 5.1. Aquí debemos tener cuidado porque no queremos caer en ni que nos consideren como aquellos promotores de la confesión positiva, que yo lo digo y así es. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de fe, que creemos, por lo que lo creemos lo confesamos, que eso es esencial. 5.1 de Efesios dice:
5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Nosotros debemos tener un rema en nuestro corazón para hablar, para actuar. Cuando un creyente recibe el rema de Dios, se le está proporcionando algo, se nos está proporcionando algo poderoso, que es de Dios mismo, proviene de Dios para una situación específica. Cuando hablamos y actuamos en virtud de esa luz, de esa iluminación, de esa revelación, de esa palabra, es fe. No estamos tratando de hacer algo por nuestra habilidad. Estamos usando lo que Dios nos está dando. Estamos usando lo que Dios nos dio para actuar en fe. No es tratar de crear algo de nuestra voluntad, no. No. Es usar las promesas de Dios. Es creerle a Dios. Es creerle a su palabra. Es creer que el Espíritu Santo está ahí al pie nuestro. Es saber que Dios está respaldando lo que Él dice. Y lo que Él dice está registrado acá. Es fe. Y ahí está el poder de Dios también. Porque Él ya lo habló. Entonces nosotros confesamos esa palabra. Nos afianzamos en esa palabra. Actuamos en esa palabra. Es un rema para nosotros. Y ahí está el poder de Dios respaldando. La fe bíblica, y quiero ser todavía más claro con esto. La fe bíblica no es un ejercicio de pensamiento positivo. No estoy hablando de eso. Ni tampoco es una fórmula para nombrar y reclamar. No estoy hablando de eso. No. No estoy hablando de expresar deseos y que por fe lo tengo. No, yo no estoy hablando de eso. No. Es la fe verdadera que se modela de acuerdo a la Escritura. Es una confesión que se fundamenta en la Escritura. Es una acción que tiene sustento en la Escritura. Entonces es una respuesta nuestra a una iniciativa divina. Es una acción nuestra a una instrucción divina. Entonces el punto de partida es el rema, que es la palabra revelada, que llega al corazón. Lo demás ya sería vanagloria, presunción, bobada, perder el tiempo, hermano. Dios debe hablar primero. No se les olvide esto. Dios debe hablar primero para que después nosotros actuemos en virtud de la fe. Si estamos de acuerdo, si me están entendiendo, coloquen una manita, coloquen un, yo no sé, algo ahí, un dedito, coloquen un color. Si no estamos de acuerdo, bueno, hermano, ok, respeto tu posición. Pero para mí está claro, Dios habla primero. Dios habla primero y revela a nosotros su voluntad, su propósito, promesa, etc. Nosotros hablamos y actuamos después. Y ese rema se convierte en base sólida. La sustancia de lo que se espera. Ahí está la definición de fe que trae la escritura en Hebreos 12:1. ¿Qué? 11:1. Entonces, la confesión del creyente, atención a esto, la confesión del creyente no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de acuerdo y de alineación y de sujeción a la voluntad de Dios, en virtud de esa palabra que Dios está dando.
Ese rema es como la chispa divina que enciende la fe. La confesión y la acción es el acto que mantiene viva y enfocada esa fe. Y ahí se está resistiendo la duda, las circunstancias contrarias, hasta que se manifieste lo prometido. Hay que tener cuidado con eso. Porque a veces nos vamos en situaciones que no corresponden y nos extralimitamos, nos desviamos. De verdad que uno se desvía con una facilidad porque se deja llevar de la pasión, del desenfreno de la emoción y cae en acciones totalmente almáticas, en deseos y anhelos, sentimientos y emociones, obviamente. Y nos desviamos. Por ello, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Miren, cuando estudiamos la fe, y recordemos que el autor de Hebreos en 6.1 de Hebreos lo habla como un rudimento, como una base, como algo esencial, primario, necesario para partir de allí. Cuando estudiamos la fe, ya desde sus raíces en el pacto, en el testamento antiguo, el pacto antiguo, transcurrimos en ese estudio para llegar a los tiempos nuevo testamentarios. Todo converge en Jesucristo. Todo. Hay un núcleo único o un hilo conductor. Se llama Jesucristo. Su significado supremo y su realización final es una persona, Jesucristo. Ojo, ojo, ojo. Jesucristo no es simplemente un tema dentro de la doctrina de la fe. Él es la fe personificada, su origen, su ejemplo perfecto, su gloria y consumación. Toda la fe en Dios, para ser bíblicamente completa, debe ser cristocéntrica. Totalmente cristocéntrica. Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo habla así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es el eje de esa vivencia. La fe que expresa Pablo acá en Gálatas como esencia es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo describe la vida cristiana como una existencia vivida enteramente a través de la fe en Jesucristo. Si Jesucristo no está presente, o si Jesucristo está menguado, o si Jesucristo no tiene la consistencia que le corresponde, nuestra fe está perdida. Que la fe no es una fuerza vaga, vana, perdida. Es una confianza personal en esa relación personal con Cristo. Tan personal es que somos parte de Él. Estamos en el cuerpo. Somos uno con Él, dice la Escritura.
Y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nos amó en lo personal. Se entregó por cada uno de nosotros. Nos salvó a cada uno de nosotros en particular. Es la cabeza del cuerpo. Y cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo. Jesucristo es el pionero y perfeccionador de la fe. El pionero y perfeccionador de la fe. Esto complementa lo anterior y estamos hablando ahora de Hebreos 12:2. De Hebreos 12:2. Y Hebreos 12:2 dice algo interesante. Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Jesucristo. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Quién? Jesucristo. Menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién? Jesucristo. El autor y consumador de la fe. Otra versión dice, fijemos la mirada en Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Reina Valera dice, el autor y consumador de la fe. Y quienes debemos ejercer esa acción en fe y obedecer a la fe. Y la misma escritura habla de la obediencia a la fe, somos nosotros. Cuando me escuchan predicar o enseñar y uso la expresión obediencia a la fe y a la verdad, no es un eslogan personal, es que está registrado en la escritura en esos términos. Obediencia a la fe, obediencia a la verdad, obediencia a Jesucristo, obediencia a su palabra, obediencia al Evangelio, obediencia a Dios. En ese capítulo 11 de Hebreos, su autor nos direcciona, nos indica la importancia de mirar a Jesús. Autor y consumador, autor y perfeccionador de la fe. Es importante ver lo que hay acá. Autor. Desde la Reina Valera, autor. Consumador. Autor, arquegos. Consumador, teleiotes, desde el griego. Arquegos se traslada al español como autor, originador, pionero, líder principal o capitán. O sea que Jesús no solo es el objeto de nuestra fe, en quien ponemos nuestros ojos en fe, en quien creemos, sino que es el autor, Él es el pionero, el origen de nuestra fe, el líder de nuestra fe, el originador de nuestra fe. Él es el que abre el camino. Él es el que da el ejemplo cuando obedeció totalmente a su Padre. Sujeción total y obediencia plena. Él vivió una vida de perfecta fidelidad, emuná, confiando en el Padre en todas circunstancias y situación, pasando por el sufrimiento y llegando a la muerte. Y al hacerlo se convierte en el modelo supremo y el precursor de nuestra propia carrera en la fe. Nos muestra el camino, por eso es cabeza de la iglesia.
direcciona nuestros pasos. Y teleiotes, perfeccionador, consumador, el que lleva la meta. Entonces, nos está diciendo esta palabra que Jesús no solo inicia la fe, sino que también es el garante de que se termina felizmente, se finaliza felizmente en ese camino de la fe. Entonces, atención a esto. Nuestra perseverancia final en la fe no depende de la tenacidad de nuestra propia condición. O qué tan duro nos aferramos del Señor, qué tan fuerte nos agarramos de Él. No. Depende de Él, porque Él es el que nos sostiene y sustenta con su diestra de justicia. Es el agarre de Él hacia nosotros. Él toma esa fe imperfecta de nosotros. Vacilante, que duda. Él la nutre, la sostiene, la lleva a la madurez y a una conclusión gloriosa. El que empezó la buena obra será fiel al terminarla. Jesús no nos deja solos. De ninguna manera nos va a dejar solos. Se suele tener a veces una discusión, bueno, tanto como discusión no, sino duda tal vez, o uso inapropiado de términos, o confusión más bien, si hablamos de la fe de Jesús o la fe en Jesús. La fe de Jesús y la fe en Jesús. El Nuevo Testamento, esa teología hermosa del Nuevo Testamento, esa verdad que viene en el Nuevo Testamento, revela una verdad profunda. Somos salvos no solo por nuestra fe en Jesús, sino también por la fe de Jesús. La vida de Él, su vida, fue un acto de fe. Una vida inquebrantable al Padre. En fidelidad total al Padre. Sujeción absoluta al Padre. Total y absoluto ejemplo para nosotros. Fue perfeccionado. Aprendió la obediencia, dice la palabra. Fue para ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Esa fidelidad perfecta es la que cumplió todas las demandas de la ley y del pacto. Él cumplió la ley por nosotros. El único que podía hacerlo. Por lo mismo, cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando nos abrazamos a Él, cuando nos acogemos a Él, su perfecta voluntad, su perfecta fidelidad, su perfecta fe, su acción de obediencia y sujeción al Padre, nos cobija a nosotros, nos es imputada, se hace nuestra. Porque Él es el cumplimiento de todo lo que la fe del Antiguo Testamento anhelaba. Él es la encarnación de la fidelidad, la emuná de Dios. El cumplimiento de la promesa dada a Abraham. El ejemplo perfecto de la lealtad en el pacto. Entonces, hay que entender que la vida cristiana está marcada por una situación de tensión constante entre el mandato bíblico de tener una fe robusta y la realidad de nuestra debilidad humana.
porque somos de carne y hueso, hermano. Somos de carne y hueso. Y eso no lo podemos negar. Los estándares del Antiguo Testamento para la fe, lealtad total, obediencia perfecta, fidelidad inquebrantable, son altos. Son altos. Nomás mire la referencia de Abraham. Es un estándar alto. La historia de Israel y nuestra propia experiencia personal demuestran una y otra vez nuestra incapacidad para cumplir consistentemente con esos estándares. No éramos capaces. No había forma. Ahí está Jesucristo. Ahí entra Jesucristo. Ahí se manifiesta Jesucristo. Es la solución a esa situación. Es el único ser humano que vivió esta fe perfecta, cumpliendo el estándar establecido. Y lo hizo por nosotros y para nosotros. Por eso Él toma nuestra fe defectuosa, la purifica, la perfecciona, se asegura que a pesar de nuestros tropiezos lleguemos a la meta. Porque nos ha puesto el Espíritu Santo como guía, compañero. Nos alienta. Las promesas están presentes. Mire, hermano, hermana, atención. Atención. El llamado final del Evangelio no es un agotador. Esfuérzate para tener más fe. Esfuérzate para tener más fe. Tú puedes. No, no es por ahí. Es un liberador. Pon tus ojos en Jesús. No quites la mirada de Cristo. Mira el trono de la gracia. Mantén los ojos puestos en Jesús. Y allí hay una diferencia absolutamente grande. La fe que salva. La fe que santifica. La fe que persevera. Es en última instancia una fe que descansa por completo en la persona y la obra de aquel que no solo demanda fe, sino que es la fe en su forma más pura y perfecta. Su nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pon tus ojos en Jesús y obedécele. Jesucristo es la fe que toda persona necesita. Jesucristo es la fe que toda persona necesita. Por eso, la fe en Dios, que registra Hebreos 6:1 como el segundo fundamento cristiano, esencial, determinante, encuentra su definición completa, su ejemplo supremo y su poder habilitador en la persona del Señor Jesucristo. Es que es esto, miren. Se trata de esto. Que creer en Dios bajo la dispensación del nuevo pacto de la gracia significa inequívocamente
creer en aquel que Él ha enviado, Jesucristo. La fe que justifica al pecador. La fe que da vida a los muertos espiritualmente. La fe que llama a las promesas a la existencia. La fe que ora por el amor. La fe que vence al mundo. Es la fe depositada enteramente en la fidelidad de Cristo, en la persona de Cristo, en la supremacía de Cristo, en la naturaleza de Cristo, en la esencia de Cristo. Es una fe que es iniciada por Él, modelada por Él, trabajada por Él, sostenida por Él. Y en la cual trabaja su Santo Espíritu. Y finalmente será llevada por Él a una gloriosa consumación en el día de su venida por su iglesia, cuando suene la trompeta. Esa es la fe que toda persona necesita. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El Logos de Dios, el Verbo de Dios. El Evangelio. Y esa fe en Dios es un básico esencial. En otras palabras, estamos hablando que en el fundamento de la fe en Dios, el fundamento de la fe en Dios está incluido en aquel que ha nacido de nuevo. Los fundamentos de la fe cristiana necesariamente los tiene aquel que ha nacido de nuevo. Y ahí se fundamenta y se perfecciona su desarrollo cristiano. Si no ha nacido de nuevo la persona, hablar de esto, sí y no. Pero si ha nacido de nuevo, necesariamente está puesto allí por gracia y amor de Dios. Por eso son fundamentos. Por eso el autor de Hebreos los llama rudimentos. Y por eso es tan necesario estudiarlos, ahondar en ellos. Porque siendo fundamentos, rudimentos, son esenciales para desarrollar nuestra vida cristiana. Los fundamentos de la fe en Dios. De ahí que el autor de Hebreos destaca este pasaje, lo enfatiza tanto y lo trae después de considerar la inmadurez que había en muchos que llevaban años o meses o mucho tiempo en el Evangelio y que él dice que ya deberían ser adultos espirituales, pero se comportan como niños. Porque no han madurado. No hay manera de madurar, crecer y dar fruto si no se tiene claro estos fundamentos y sobre ellos trabajar para sobreedificar. ¿He visto en el chat alguna pregunta? Después por el WhatsApp responderé la misma. Invito a mi amada esposa para que estemos orando, terminando este ciclo de hoy, confiando en la gracia y el amor de Dios en cada una de las vidas. Gracias por su atención, no a mí, sino al Señor de los cielos. Yo solo soy el instrumento de Dios, el mensaje lo ha enviado Él, y quien ha hablado es Él. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.